Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Hernández Dávalos y el instrumento de medición del cual les voy a hablar es una báscula mecánica de cocina. Bueno, empezaremos con la historia. La historia de las básculas se remonta aproximadamente al año 2500 a.C., cuando en Egipto la actividad comercial estaba en pleno auge. Surgió la necesidad de pesar de una manera más exacta los productos que se vendían o intercambiaban. El pueblo pionero inventó un instrumento hecho con un ástil del que salía cuerdas que sostenían en sus extremos unas bandejas donde colocaban la mercancía a un lado y una pesa de un valor conocido en el otro. Ya en el siglo XV, inventores tan importantes como Leonardo da Vinci colaboraron en su perfeccionamiento, añadiendo el principio de péndulo para indicar el peso de la carga, posibilitando la existencia de un cuadrante con una escala graduada y autoindicadora. Continuamos con su funcionamiento. Su funcionamiento se basa en la deformación elástica de un resorte o muelle que soporta la acción gravitatoria del objeto a pesar. Al funcionar por un muelle elástico, estas básculas mecánicas miden la fuerza ejercida por un cuerpo sujeto a la fuerza de gravedad, es decir, miden el peso. Bueno, a continuación procederé a mostrar su funcionamiento para que vean que es algo muy simple. Aquí tengo un disco de 1 kilo, no es de competencia, es comercial, por lo que probablemente pese menos o pese más. Lo colocamos arriba y vemos que nos arroja el peso. Proseguimos con sus usos y aplicaciones. Actualmente tanto las balanzas como las básculas mecánicas han sido reemplazadas casi por completo por básculas electrónicas. En función de su aplicación podemos distinguir numerosos tipos de básculas mecánicas: dinamómetro, báscula de baño, báscula para bebés, báscula de farmacia, báscula médica, báscula de cocina. Para finalizar, tenemos los errores más comunes en su uso. El primero, error de paralaje, ya que al no ser un instrumento digital y a contar con una manecilla la cual nos indica el peso, al apreciar el valor desde un ángulo incorrecto se puede tomar un valor distinto. En segundo lugar, errores de proceso, ya que la persona que lo esté usando podría cometer algún error a la hora de usar el instrumento. Y por último, error de calibración. En este caso, ya que el material del instrumento no es de gran calidad, puede que no sea tan preciso y que cuente con un margen de error. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Guillermo Becerra Ramírez. Yo les voy a hablar del instrumento de medición que es una cinta métrica. Primero hablaremos un poco de la historia sobre la invención de la cinta métrica. El primer registro es de las personas que lo usaron este dispositivo fue los romanos, que lo usaban a través de tiras de cuero marcadas para tener una referencia de medida. Las medidas variaban según el país, obviamente por la incomunicación que había y porque no había un sistema establecido. De manera que se vieron a la necesidad de igualar las medidas para poder facilitar las transiciones comerciales. Para ello se hicieron varios inventos. Esto fue un desafío para la Revolución Francesa, así que nombraron comités científicos para que hacer una unificación de pesos y medidas, en la cual entra la cinta métrica. Entre ellos estaba la longitud, básculas, entre otras cosas. Esto realizado por Jean Baptiste y Joseph Delbrück, que pidieron ayuda a Per Machine en 1971-1998. Su uso se generalizó hacia el 1818. Actualmente, el metro es la unidad más coherente de la longitud, el cual está establecido en el Sistema Internacional de Medidas o de Unidades. El funcionamiento general del instrumento es muy simple, ya que solo consta de un metal delgado y flexible, que está graduado con milímetros, centímetros, metros, pulgadas y pies. Esto utilizando el sistema internacional y el sistema inglés. Usos y aplicaciones. Básicamente, como dije, solo basta de fijar el extremo de la cinta al objeto a medir y el otro hasta donde se quiere medir. Se puede utilizar de distintas maneras porque funciona en cualquier superficie. Por ejemplo, aquí podemos ver que el campo de la regla es de 31.4 centímetros. Los errores y usos comunes que se dan en este es generalmente por el material hecho, que con el tiempo llega a perder cierta precisión al medir. Por ejemplo, aquí se puede observar un poco de juego y esto puede aumentar las medidas. Igual en el momento de tomar la medida,
Si no se tiene un campo de visión específico, puede dar una medida errónea, ya que puede medir medio centímetro más, medio centímetro menos, entre distintas cosas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Brandon Medina Hernández y hoy les voy a hablar acerca del instrumento llamado pie de rey o vernier. El pie de rey se le asume su invención a dos personas diferentes, a Pedro Nunes y a Pierre Vernier. Al primero se le adjudica la invención del nonio y al segundo se le adjudica la invención de la escala Vernier, el cual es el que utiliza el pie de rey para sus mediciones. Su funcionamiento es fácil, se trata solamente de desplazar esta parte y nos va arrojando mediciones. Tiene diferentes partes que tienen diferentes funcionalidades. Estas dos mordazas de aquí nos sirven para medir diámetros exteriores. Estas dos de acá para diámetros interiores. Y por último tenemos una pieza de por aquí debajo que nos sirve para medir profundidades. Básicamente es una herramienta de medición muy exacta. Varía entre instrumento y instrumento. Por ejemplo, en la parte de aquí detrás nos indica que tiene una resolución de 0.1 milímetros y una correcta interpretación de 0.2 milímetros. ¿Qué problemas podemos encontrar al utilizar el vernier? Pues son varios. Uno de los errores que nos puede arrojar es con la presión que coloquemos. Por ejemplo, yo al colocar el vernier en esta parte de aquí me da la medición de 3.57 milímetros. Pero ¿qué pasa con más? Me da 3.55 milímetros. ¿Esto de qué varía? ¿De qué tanta fuerza yo aplique o de qué tanta presión aplique al momento de medir el objeto a medir? Esto viene controlado por el operador. Otro error que puede surgir sería en la escala. Por ejemplo, es digital, pero en los análogos se tiene la dificultad de que tenemos otra escala pequeñita de este lado. La escala cambiará la medición dependiendo del ángulo en el que lo observemos. También es una de las formas de error que quedan a control del operario de la herramienta. Hola, soy Maximiliano Santana Esquivel y yo hablaré sobre una explicación general de los instrumentos de medición. Bueno, los instrumentos tienen la particularidad de conocer lo que está pasando en un determinado proceso, liberan al operador de acciones manuales. Bueno, y como se conoce, la instrumentación es el conjunto de ciencias y tecnologías mediante la cual se miden características físicas o químicas con el objetivo de obtener información para su archivo o actuación sobre los sistemas de control automático. Y bueno, como se sabe, la medición es muy importante pues para saber algo, para saber cosas, para obtener cosas que se necesiten en ese momento, como por ejemplo piezas de determinado tamaño o ver cómo se puede hacer para que una pieza funcione sin que interrumpa el proceso de otra mediante la medición y obtener y verificar de qué medida se necesita la pieza para aquello. Y bueno, pues como se ha visto, hay muchos diferentes tipos de medición, ya sea básculas, reglas, cintas o, o verniers, pie de rey. Y bueno, cada una pues tiene un propósito diferente, pero en sí es un propósito en general de lo mismo, ya que se trata de medir una cantidad específica, una cantidad que se requiere medir. Y bueno, también existe la clasificación de instrumentos de medición según el mecanismo de instrumento. Los, los instrumentos de medición eléctricos tienen como funcionamiento basado en pequeñas cargas o resistencias eléctricas. En instrumentos de medición hidráulicos son los que basan en el uso de la presión ejercida por un líquido como el aceite u otro para funcionar. Los instrumentos de medición mecánicos tienen como principio un funcionamiento en base a tornillos, engranes y más piezas mecánicas. En el caso de instrumentos neumáticos se utiliza energía de un gas a presión para funcionar en su mecanismo.
Y bueno, esto es todo por lo de la explicación general de los instrumentos, ya que pues existe gran variedad y se le puede dar un gran uso, y también tenemos que conocer específicamente qué tipo de instrumento utilizar para cada actividad para evitar fallos y tener la mejor precisión que se pueda para evitar fallos en un posible futuro, y también a la vez tener una mejor eficacia, una eficacia a la hora de realizar el proceso de medición. Hola, ahora les hablaremos sobre las sugerencias sobre la selección y uso correcto de los instrumentos de medición. En este caso hablaremos sobre los que se vieron anteriormente, el cual fue la báscula mecánica de cocina, la cinta de medir y el vernier o pie de herre. Bueno, la báscula de cocina pues se usa normalmente para pesar el tipo de alimentos que vayas a utilizar, para poner específicamente lo que se indique para que el alimento salga bien, o también a la hora de estar vendiendo el alimento sepa cuánto está vendiendo en kilos y así, y poder venderlo. Pero algunas veces pues llega a fallar en varios casos, porque pues la báscula puede llegar a fallar dependiendo de la forma en la que se fabricó. De igual manera, la cinta de medir tiene muchísimos usos, en posiblemente el instrumento de medición que más se utiliza, pero tiene muchísimos usos, y al igual que tiene muchísimos errores, ya que una cinta de medir puede tener un centímetro un poco más lejos o un poco más cerca, al igual que puede estar doblada o rota, y eso hace que falle a la hora de estar midiendo, no midas exactamente como debería ser. Y el vernier, el pie de rey, se enfoca principalmente en medir con más exactitud, pero cosas un poco más pequeñas, pero sirve para medir interior y exterior, al igual que puede medir profundidad sin ningún problema, pero pues hay que saber también utilizarlo para evitar errores a la hora de usar estos.